Existen historias en las que el amor se forma a partir de lo que cada uno intenta reparar en silencio, donde la búsqueda de seguridad se entremezcla con temores antiguos y el anhelo de ser escogido coincide con la angustia de perderlo todo. Un viaje el cual revela que sanar significa saber diferenciar entre lo que retiene y lo que libera, y entender que aún en la relación más íntima nadie está obligado a pertenecer. La historia se ambienta en una ciudad gris y fría de la era victoriana, en donde vive Víctor Van Dor, un joven virtuoso e inteligente que se ha desarrollado bajo la tutela de sus padres. Esa mañana ambos padres salen de casa avanzando por un bello día que es tan perfecto para una boda, o más bien un ensayo será, mientras suben cuidadosamente a la carroza que los espera para llevarlos al lugar donde todo debe salir impecable, cuidando los detalles hasta los más mínimos para que nada inesperado interfiera con el show. Y es por eso que cada cosa debe ser a cada detallito, incluyendo lo más chico será, de acuerdo al plan. Mientras que por otro lado, Modeline y Finis miran todo desde la ventana y con voces angustiadas repiten que es un día terrible, un día en el que sienten que deben tolerar una unión a la cual nunca habrían consentido si no fuera por su propio fracaso financiero, señalando aquella bóveda vacía en señal de su derrota, recordando que han llegado a un momento en el que incluso su orgullo debe ser sacrificado para restaurar la estabilidad. Y es por eso que cada cosa debe ser a cada detallito, incluyendo lo más chico será, de acuerdo al plan, ya que jamás imaginaron que su hija con su cara de nutria y desgracia les abriera el camino de riqueza y de poder. Victoria, en cambio, tiene una perspectiva diferente, ya que a pesar de haber sido criada en un hogar donde no se cree que el amor sea necesario, tiene la expectativa de que este matrimonio pueda conducirla a algo más que una unión conveniente. Por su parte, Víctor recibe consejos de sus padres sobre cómo mantener la compostura. Sin embargo, en él se oculta una preocupación que expresa tímidamente. Cuestiona si Victoria no debería casarse con un verdadero lord, pero su madre le contesta al instante que ellos están a ese nivel, recordándole que siempre mereció ser algo más que la esposa de un vendedor de pescado. De regreso en la mansión, mientras los Everglot preparan la llegada de los invitados, comentan que el matrimonio es una alianza y un intercambio, un acuerdo que su hija debería saber manejar desde pequeña. Hablan de perfección, de apariencias y de control, ya que todo deberá ser perfecto. Y es por eso que cada cosa debe ser a cada detallito, incluyendo lo más chico será, de acuerdo al plan. Cuando los Van Dor llegan finalmente con su hijo, la tensión llega de inmediato, ya que los Everglot no están satisfechos con la presencia de Víctor, aunque sus planes económicos dependen de esa boda. El ambiente cambia por completo cuando Víctor nota el piano de la mansión y sin pensarlo demasiado se acerca a tocar. Lo que ejecuta es una melodía suave y sensible que rompe por un momento la rigidez del ambiente. Esa música viaja por el salón hasta los oídos de Víctor, quien se acerca curiosa y conmovida para ver quién está detrás de esas notas. En ese instante se encuentran por primera vez intercambiando miradas que revelan algo más que obligación, un interés sincero que nace de manera inesperada. No obstante, el instante es interrumpido cuando la mamá de Victoria les recuerda que tienen un ensayo por terminar, y ante aquella presión Víctor comienza a recitar sus votos, pero su nerviosismo lo traiciona repetidamente. Pierde el anillo, lo hace rodar hacia los testigos y cuando intenta recuperarlo, derriba una vela que enciende el vestido de la madre de su prometida. El caos dura solo unos segundos, pero eso es suficiente para que el ensayo se estropee y el pastor Galswells lo reprenda con dureza. Víctor, avergonzado y sintiéndose insuficiente, se retira con el peso del fracaso sobre los hombros. Se detiene finalmente en un puente solitario, dejando que la tristeza y la decepción lo envuelvan, mientras su miedo a decepcionar crece aún más dentro de él. Cuando una persona aprende desde muy joven que tiene que demostrar su valor en cada paso, comienza a vivir convencida de que cometer errores es un signo de debilidad. Víctor simboliza esa forma silenciosa de presión en la que el temor a fracasar oscurece hasta los propósitos más nobles. Se esfuerza por hacer las cosas bien, pero cada acción está acompañada de una voz interior que le recuerda que no es suficiente y que cualquier error puede arruinar algo importante. Ese tipo de inseguridad no surge del desinterés ni de la falta de cariño, sino de una autoexigencia que distorsiona la forma de relacionarse. Cuando una persona se convence de que decepcionará a quienes la rodean, empieza a observar cada situación como una evaluación constante. No habla libremente, no muestra lo que siente y se vuelve torpe incluso en lo que domina, porque intenta controlar cada detalle para no fallar. La mente se adelanta a escenarios que tal vez nunca ocurran y termina bloqueando la capacidad de estar presente. En una relación, esta dinámica puede crear una barrera invisible, no porque no haya afecto, sino porque la persona está convencida de que debe ganarse su lugar todo el tiempo. El amor se transforma en una prueba y no en un lugar seguro. Es el tipo de miedo que provoca que una persona se disculpe aún antes de hablar, que reprima sus emociones genuinas por miedo a decir algo incorrecto y que se aleje justo cuando más quiere acercar. Sucede que la inseguridad adopta un aspecto engañoso. Parece ofrecer protección, pero acaba deteriorando todo lo que el individuo aprecia. No es una cuestión de falta de capacidad, sino de la dificultad
para creer que se merece ser escuchada y aceptada sin tener que ser perfecta. Y cuando el temor a defraudar se impone, hasta un momento simple se convierte en una situación repleta de dudas. Y en esa condición, manifestar amor o mostrarse tal como uno es se transforma en un reto más grande que cualquier situación negativa. Luego de arruinar el ensayo de su boda y sentir que ha fallado en todo lo que esperaba de sí mismo, Víctor se aleja hacia el bosque con la intención de ensayar sus votos una vez más. Mientras camina entre los árboles, repite cada oración tratando de recuperar la estabilidad que perdió delante de todos. Sin embargo, cada intento termina de la misma manera, con errores, tartamudeos y la impresión de que nada transcurre como debería. Pero en un instante de resignación, sostiene la flor que Victoria le había entregado anteriormente. Y esta vez, las palabras fluyen con más tranquilidad y seguridad, como si las emociones y la memoria hubieran encontrado un punto de equilibrio. Y con precisión, coloca el anillo sobre lo que parece ser una raíz que se levanta del suelo. Sin embargo, de repente esa raíz se cierra con fuerza sobre su mano y lo agarra del brazo, surgiendo del suelo la figura de una mujer joven, vestida de novia, quien le responde con una sola palabra que lo paraliza: La consecuencia de su acto lo fuerza a correr sin mirar atrás, mientras regresa al puente en el que había estado anteriormente, convencido de que allí estaría a salvo. Sin embargo, cuando se detiene, ella reaparece frente a él. Víctor retrocede mientras la inusual mujer que ha salido de la tierra le da un beso corto que lo hace desmayar. Poco después, al despertar, el entorno ha cambiado por completo. Ya no se encuentra en el bosque, sino en un sitio diferente, una especie de ciudad subterránea donde los muertos residen con una vitalidad imprevista. Víctor, confundido y aterrorizado, pide una explicación. Y los habitantes del lugar le explican que se encuentra en la tierra de los muertos. Entre risas, música y gestos teatrales, comparten la historia del extraño matrimonio. Emily, la mujer que emergió del suelo, revela que antes fue una joven enamorada que planeó escaparse en secreto con un hombre elegante que prometía casarse con ella. Sin embargo, aquel hombre resultó ser un impostor que la llevó al bosque con engaños para robarle la fortuna familiar, asesinándola y dejando su cuerpo abandonado entre las raíces. Aterrorizado por la revelación y por todo lo que lo rodea, Víctor intenta huir del pueblo buscando desesperadamente un camino de salida. Emily lo sigue con insistencia, repitiendo que no está persiguiendo a un novio, sino a su esposo, pues considera que el ritual de votos y el anillo la convierten en su legítima pareja. Lo alcanza mientras él intenta comprender lo que está ocurriendo, y aunque ella se muestra comprensiva por su confusión, se aferra a la idea de que ese lugar debe ser su nuevo hogar. Pero pese a su miedo, mantiene la esperanza de volver a la tierra de los vivos y reunirse con Victoria, por lo que en su desesperación por escapar, convence a Emily de que necesita presentarla ante sus padres como prueba de su compromiso. Ella acepta con ilusión y ambos acuden a Elder Gutknecht, un anciano sabio que les ofrece un hechizo ucraniano capaz de llevarlos de vuelta al mundo de los vivos. Hechizo el cual incluye una advertencia, pues este solo podrá revertirse pronunciando la palabra infernáculo. Con esta instrucción y la mezcla de emociones que los acompañan, Víctor y Emily regresan al bosque, listos para afrontar las consecuencias del vínculo accidental que los une. Dicen que hay heridas que no terminan con la muerte y dolores que permanecen atrapados en la historia de una persona incluso cuando su cuerpo deja de existir. Emily es el retrato más claro de eso, una mujer que no solo perdió la vida, sino también la promesa que la sostenía, una traición que no solo le arrebató su futuro, sino la posibilidad misma de confiar en lo que siente. Lo que quedó de ella fue un deseo interrumpido y un amor detenido en el instante exacto en el que todo se rompió. Por eso su presencia no es un fantasma que busca venganza, sino un eco de todo lo que no pudo resolver. Emily se aferra a Víctor porque su necesidad surge incluso antes de conocerlo. Surge del vacío que dejó aquel hombre en el que confió. Ella deseaba escapar, comenzar de nuevo y construir algo que fuera suyo, pero sin embargo en su lugar encontró muerte, engaño y abandono. Y ese tipo de golpe no solo causa heridas, sino que además distorsiona el modo en que la mente busca sentirse segura. No es solo un capricho la razón por la que ella insiste en que Víctor es su esposo. Nace de la desesperación de que esta vez nadie la deje abandonada. Al ver a Víctor arrodillado frente a ella, pronunciando palabras que para él eran un ensayo, su herida las transformó en una segunda oportunidad que había estado pidiendo en silencio durante años. El amor que Emily siente no es amor libre, es un amor nacido desde la carencia, desde un vacío que ella no quiere mirar de frente, desde un deseo de recuperar algo que ya no existe. En lugar de preguntarse quién es Víctor, se pregunta si él puede reparar lo que perdió, si puede entregarle la historia que le arrebataron, si puede ser la respuesta al abandono que cargó desde su muerte. Por eso lo idealiza tan rápido, lo transforma en la promesa que el otro hombre destruyó, y esa idealización es un mecanismo
mecanismo de defensa que intenta suavizar lo que todavía duele, ya que cuando la mente no quiere enfrentar la realidad, fabrica una versión romántica que parece más soportable que el miedo a quedarse sola una vez más. Ese impulso explica sus comportamientos más intensos, su insistencia en que ahora él forma parte del mundo de los muertos, su manera de presentarlo como esposo sin tener en cuenta su deseo, no porque se deba a una clase de maldad, sino por supervivencia en términos emocionales. Emily se esfuerza por evitar que la historia vuelva a repetirse, trata de impedir el abandono antes de que suceda, trata de moldear un destino que siente que le fue arrebatado. Su dolor no sanado convierte cada gesto de Víctor en un signo que interpreta según lo que teme. No actúa en base a la realidad, sino desde el sufrimiento. El asesinato que sufrió convirtió el amor en algo peligroso, lo convirtió en una promesa que tiene el potencial de desvanecerse en cualquier instante. Ese trauma de abandono distorsiona la manera en que se percibe el presente. Para Emily, cualquier relación se convierte en una oportunidad de restauración o en una amenaza de repetición. Por eso corre hacia Víctor con tanta intensidad. No solo busca compañía, busca la estabilidad, busca sentido. Intenta cerrar un capítulo incluso después de su muerte, dado que la mente busca cualquier señal que parezca un refugio cuando la herida permanece abierta. No importa si es verdadero, no importa si es sano, importa que calme el miedo. El vínculo que ella crea con Víctor no nace del conocimiento mutuo, nace de la necesidad que carga. Ella proyecta en él lo que le falta, lo que perdió y lo que aún duele. Confunde destino con presencia. Ve en él un final alterno a su propia tragedia. Y cuando el miedo a quedar sola pesa más que la realidad, la mente sostiene la idea que más alivia, no la que más se acerca a la verdad. Convertir a alguien en significado es una manera de no enfrentar el vacío interior, y eso la lleva a encariñarse más con la idea de Víctor que con la persona que realmente es. Es posible que las personas carguen heridas invisibles que continúan actuando aún cuando ya no deberían hacerlo, y sin darse cuenta pueden buscar alternativas. Son capaces de transformar a una persona en respuesta cuando lo que necesitan es curar lo que quedó sin resolver. Pueden aferrarse a la persona que tienen delante debido a que la soledad se percibe como una amenaza insuperable. Las promesas incumplidas no se desvanecen a medida que pasa el tiempo. En ocasiones permanecen en la memoria emocional, repitiendo incesantemente el mismo patrón. Y cuando no se aborda el dolor, cualquier relación se vuelve una manera de tratar de recuperar lo que nunca volvió. Emily es sin duda una clara evidencia de cómo las heridas afectivas pueden permanecer hablando aún después de que la vida se ha ido. Un recordatorio de que el amor que nos sana tienden a volver a abrir lo que primero dolió, y que aferrarse a alguien no sana la herida que lo causó, únicamente la oculta por un tiempo. Luego de escapar de la tierra de los muertos, Víctor regresa al bosque y este le pide a Emily que espere allí, asegurándole que volverá, y ella acepta sin tener idea de la tensión interna que él lleva. Corre hacia el pueblo dirigido por la memoria de Victoria, por una emoción que hasta entonces no había podido definir con precisión, y cuando por fin la encuentra, la expresión de ambos revela una tensión acumulada que se libera de golpe. Admite con sinceridad que no huyó por desinterés, sino por temor. El matrimonio lo sobrepasaba, pero conocerla cambió algo profundo. Siente que ahora podría estar a su lado y habla con firmeza de su deseo de vivir juntos por primera vez. Sin embargo, la calma se rompe cuando Emily aparece detrás de ellos, y la confusión de Víctor se transforma en un desorden inevitable mientras intenta explicar que todo ocurrió por accidente. Emily lo escucha y, frustrada por sus palabras, pronuncia la palabra infernáculo, arrastrándolo junto a ella de nuevo al inframundo. Lo acusa de abandonarla por otra mujer, mientras Víctor intenta aclarar que jamás quiso casarse con un cadáver, palabras las cuales la atraviesan y él termina alejándose, consciente de que ha lastimado a alguien que no planeaba herir. Por otro lado, Victoria vive su propia lucha en el mundo de los vivos. Intenta explicar lo ocurrido, pero sus padres y el pastor la desestiman con frialdad, ya que para ellos su relato no es más que una vergüenza familiar. Deciden encerrarla y, sin tomar en cuenta su angustia, la comprometen con Lord Barkis, un hombre elegante que promete estabilidad económica, aunque su cercanía ya había sido sospechosa desde el ensayo de la boda, por lo que al día siguiente le comentan a Victoria que se casara con ese tal Barkis, algo que a ella no le parece convencer, puesto que todavía sigue aferrada hacia Víctor. Pero sin embargo, sus padres la convencen de que deberá casarse con él, puesto que los preparativos marchando ya van, pues esa boda sigue en pie y lo salvará, por lo que tendrá que hacerlo sin algún afán, tal y como fue de acuerdo al plan. Por otro lado, en el inframundo, Víctor reúne el valor para disculparse con Emily. Reconoce que actuó impulsivamente y que su propio miedo generó un daño que no midió, lamentándose por haberla engañado, puesto que para él ese día no fue muy de acuerdo al plan. Y al tocar el piano junto a ella, ambos encuentran una armonía momentánea que suaviza el ambiente. Emily parece recuperar algo de esperanza, pero de pronto llega Mayhew con la noticia de que Victoria se casará con Barkis, noticia la cual deja a Víctor inmóvil, y se dispone a hablar con Elder, pero este ya se encuentra con Emily, la cual descubre que su casamiento con Víctor es antinatural y por lo tanto es inválido, tal como lo había oído en aquella discusión. Elder le
revela que Víctor ha dicho la verdad, ya que los votos solo funcionan hasta que la muerte los separe. Esto significa que ambos tendrían que recitar de nuevo los votos en la tierra de los vivos, mientras que el mortal tendría que ingerir un potente veneno llamado vino del tiempo, el cual detiene el corazón lentamente hasta la muerte. Emily se niega ante esa opción, pues es algo impensable y no lo haría, pero en un giro inesperado, Víctor acepta tomar el vino del tiempo para cumplir los votos, aún sabiendo que eso sellaría su final como mortal. Y mientras él se prepara para perder su vida, Victoria se prepara para entregar la suya en un matrimonio que no desea, con una tristeza que delata lo que intenta sostener por dentro. Existen vínculos que se desarrollan a partir de una herida y otros que crecen desde la presencia. Lo que sucede entre Victoria, Víctor y Emily ejemplifica esta diferencia con tanta claridad que no requiere discursos, ya que todo queda claro al ver cómo responde cada persona frente a la incertidumbre, la pérdida y el miedo a no ser lo suficiente. Emily se muestra como la representación de un amor que ha padecido mucho. Su forma de amar está marcada por el temor a perder algo que cree que tiene valor. Su afecto surge de una fuerte necesidad de sentirse elegida, ya que en el pasado no tuvo la oportunidad de serlo. Por eso siente el impulso de tener a Víctor cerca, aun cuando sabe que no es totalmente libre. Es una respuesta emocional comprensible. El que ha sido lastimado tiene miedo de ser ignorado nuevamente y, sin percatarse, empieza a aferrarse con más fuerza de lo necesario, no por malicia, sino por una defensa que intenta impedir que la historia se repita. Victoria, en cambio, se mueve desde otro lugar. Su amor no viene de una herida ya abierta, sino de un deseo silencioso construido a base de respeto, paciencia y curiosidad genuina por el otro. Cuando escucha a Víctor reconocer sus miedos, no lo presiona para que sea alguien distinto, ni exige certezas que él todavía no puede ofrecer. Su forma de querer es menos escandalosa, menos impulsiva y por lo mismo más estable. Representa un tipo de vínculo que no te obliga a correr para alcanzarlo. Se sostiene desde la presencia, incluso cuando no sabe exactamente qué ocurrirá después. Su preocupación por Víctor no nace de la necesidad de poseerlo, sino del simple impulso de proteger a quien siente importante. Y Víctor queda en medio de estas dos fuerzas. Por un lado, Emily le brinda la sensación intensa de ser admirado y ascender a una posición en la que no suele verse. Y para una persona insegura, la idealización puede ser gratificante, ya que disminuye temporalmente la duda interna. Sin embargo, esa intensidad también lo presiona, pues le exige que responda con claridad emocional cuando todavía no la tiene. Emily necesita seguridades que él no está preparado para proporcionar. Por otra parte, la presencia de Victoria le proporciona tranquilidad. Con ella no siente que necesite probar nada fuera de lo común. No necesita ser perfecto ni tener respuestas instantáneas. Puede ser él mismo con sus torpezas y confusiones. Su tranquilidad no proviene de una falta de intensidad, sino porque su manera de amar no lo asfixia. Le da la oportunidad de pensar, de cometer errores y volver a intentarlo. Víctor comienza a darse cuenta de que existen vínculos que no se mantienen por obligación, sino porque permiten que uno exista sin disfraz. De este modo, la historia muestra cómo cada experiencia previa da forma a la manera en que una persona ama. Emily busca reparación mientras ama desde el dolor. Victoria brinda espacio y ama desde la presencia. Y Víctor, sin darse cuenta, está en busca de un espacio donde no tema fracasar. Esa necesidad interna es la que hace que su conflicto emocional sea tan hondo. No se trata de escoger entre dos mujeres. Se trata de comprender qué clase de relación le ayuda a estar en paz consigo mismo. Y cuando Víctor acepta la idea de unirse para siempre a Emily, lo hace desde un sentimiento de deuda, no desde la libertad. Es la respuesta de alguien que cree que debe renunciar a sí mismo para no herir a otro. Sin embargo, los sacrificios que nacen de la culpa nunca construyen vínculos sanos. Solo convierten el amor en un mecanismo de compensación. Los habitantes de la Tierra de los Muertos se preparan para ir con Víctor y Emily a la ceremonia y en cuestión de segundos suben hacia la superficie. Mientras figuras pálidas se mueven entre los vivos, toda la ciudad queda envuelta en un sobresalto colectivo. Sin embargo, rápidamente ese temor se disipa. Los muertos identifican a aquellos que en algún momento fueron sus amigos y su familia. Y en medio de la confusión y el caos, aparece un pequeño destello de humanidad que parecía imposible entre dos mundos tan diferentes. Mientras esto ocurre, Lord Barky se enfrenta a Victoria. Intenta convencerla de huir juntos con el dinero, aunque su intención queda expuesta en cuanto descubre la ruina económica de los Everglow. Victoria lo enfrenta sin miedo y deja claro que al final los dos tienen la misma decepción. Acto seguido, esta se retira dirigida por una determinación que no había demostrado hasta el momento, concentrada solo en encontrar a Víctor. Y al salir de casa observa que la gente muerta va en dirección a la iglesia junto con los ciudadanos y sin pensarlo decide ir detrás de ellos. Victoria entra y ve a Víctor al lado de Emily frente al altar. Al verlo allí, a punto de unirse con otra persona, ella queda momentáneamente paralizada. No obstante, a mitad de la ceremonia, Emily siente una sensación que la atraviesa como un recuerdo que se despierta. Cuando observa a Victoria, nota un hilo invisible que la une con Víctor. Entiende que seguir adelante con la boda implicaría construir su felicidad a costa de la renuncia de otra persona. Y aunque ha deseado ese tipo de amor
durante mucho tiempo ahora le resulta pesado. Decide poner fin a todo mirando a Victoria y a Víctor con una claridad que antes no poseía y opta por devolverle a ella lo que le fue robado alguna vez de manera violenta. No obstante, el momento es interrumpido por Lord Barkis, reclamando a Victoria como su esposa. La toma del brazo con autoridad, creyendo que aún tiene derecho sobre ella. Emily lo ve y en su mirada surge un reconocimiento sombrío, pues ese hombre que actualmente lastima a Victoria con su dominio es el mismo que la manipuló, la engañó y destruyó su vida. Emily comprende que él siempre estuvo detrás de sus años de soledad, su muerte y su herida más honda, y con esa revelación todo lo que comprendió acerca de su propia historia se transforma completamente. Existen instantes en los que la historia deja de avanzar hacia el exterior y comienza a mostrar lo que sucede internamente. El hecho de que Barkis aparezca no solo interrumpe la ceremonia, sino que además revela la causa del sufrimiento que Emily ha soportado sin comprender completamente. El daño que no se cerró vuelve a hacerse presente, casi como si el pasado hubiera estado esperando la situación adecuada para reproducirse con la misma intensidad. Cuando no se reconoce una herida, es común que la persona sea empujada hacia situaciones que parecen distintas, pero que en realidad mantienen la misma estructura emocional. Emily no tiene la intención de repetir la historia, pero el modo en que se aferra a Víctor por necesidad la acerca de manera riesgosa a un patrón que comenzó mucho antes que él. La ilusión de ser elegida, el engaño, la pérdida del control y la caída repentina. Todos estos componentes vuelven como un reflejo involuntario. La presencia de Victoria en ese entorno actúa casi como un contraste silencioso, y es precisamente esa falta de demanda la que revela con mayor claridad dónde ocurrió alguna vez el quiebre. No fue por falta de amor, sino por la forma en que Emily aprendió a relacionarse después de haber sufrido una traición. Reconocer ese punto de quiebre es lo que evita que la herida continúe decidiendo por encima del deseo. Cuando Emily pone fin a la ceremonia, lo que de verdad está haciendo es terminar con la repetición. No permite que el sufrimiento determine por primera vez el final de la historia. Es un acto que no elimina lo que se ha vivido, pero sí cambia el rumbo al que iba destinada a seguir y continuaba respondiendo desde la misma herida. Luego de enterarse de que el marido de Victoria es el mismo individuo que causó su muerte, Emily se enfrenta a una amarga realidad que transformará todo lo que sentía. En medio de aquella revelación, Lord Barkis intenta matar a Víctor, y este se defiende como puede sosteniendo un tenedor con dificultad hasta acabar desarmado. Pero de pronto, Emily se interpone entre ellos y asume el golpe que no tiene la capacidad de dañarla justo cuando el arma está a punto de alcanzar. Con la espada empuñada, exige que Lord Barkis abandone la iglesia. Él trata de mantener su fachada arrogante, toma la copa que cree que está llena de vino y lanza un brindis humillante hacia Emily. La indiferencia con la que desdeña lo que hizo provoca una tensión evidente entre los muertos presentes. Su cuerpo empieza a fallar y se da cuenta de que ya no tiene salida después de ingerir el veneno sin saber lo que era. Se lanzan sobre él los muertos sin vacilar, no con el fin de replicar la crueldad que él sembró, sino porque su historia fue marcada por un daño que jamás reparó. Con la iglesia casi vacía, Emily se dirige a Víctor con una serenidad diferente. Le da el anillo y de esta manera la última parte del vínculo que los unía. Luego le desea felicidad con Victoria y esta recibe el ramo azul que Emily deja en sus manos como un gesto de despedida. Emily abandona la iglesia y su cuerpo empieza a deshacerse en centenares de mariposas se van volando al cielo. Soltar no siempre significa negar o olvidar lo que se ha sentido, sino aceptar que hay caminos que solo se abren cuando dejas de intentar sostener lo que ya no puede mantenerse. Emily lo entiende cuando observa a Víctor mirar a Victoria con una serenidad que nunca pudo sentir, no porque tuviera menos valor, sino porque su historia se había construido a partir del dolor, y desde la herida suele confundirse el destino con la compañía. En ese momento ella no exige, ni suplica, ni mucho menos compite. Simplemente observa lo que al final puedes admitir, que mantener a alguien no asegura amor, sino miedo. El acto más puro que lleva a cabo no es sacrificar su vida por Víctor, sino dejar de pensar en ser salvada por él. Lo que la libera es encontrar la paz sin tener que ser elegida. La mariposa que emerge de ella simboliza no un triste desenlace, sino una identidad que se libera del compromiso incumplido por alguien. Para ella, dejar ir significa que su historia no se siga repitiendo, y en esa decisión personal se establece un cierre que no está sujeto a la aprobación de nadie más. Y desde esa perspectiva emocional, la cuestión ya no es por qué alguien elige a otro, sino qué hacemos con lo que sentimos cuando no podemos soportarlo más. Dejar de cargar con el peso de lo que no funcionó no siempre implica distanciarse físicamente de alguien. En ocasiones el cierre llega cuando ya no necesitas una explicación para continuar, cuando entiendes que no todas las relaciones son un hogar y que ser insistente puede volverse una forma de lastimar. Existen historias que no avanzan porque un lado ama desde la urgencia y el otro desde la tranquilidad, y ninguna está rota, simplemente se comunican en momentos diferentes. Aceptar eso permite que la vida continúe sin el ruido de la culpa, permite reconocer que no necesitas probar tu valor ni aferrarte a lo que carece de espacio para desarrollarse. Es posible amar sin morir en el intento. Cuando decides un
sitio donde la presencia no está sujeta al sacrificio. Es ahí donde comienza una clase de libertad, y ese tipo de libertad, aunque duela al inicio, suele ser el camino más digno para volver a empezar.